Atención, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, se escapó de prisión cuando todos pensaban que lo tenían. Joaquín Guzmán Loera se vuelve a escapar. Pero ¿cómo lo hizo? Lo que crees saber está mal. Lo que te mostraron era solo el acto primero de una obra maestra del engaño. ¿Qué pasó realmente esa noche en el penal de máxima seguridad? La respuesta no está bajo tierra, sino escondida a plena vista. Lo que descubrimos te dejará sin palabras. No te pierdas los detalles que cambiaron todo. Quédate hasta el final, porque la verdad te sorprenderá. La fuga imposible del Chapo Guzmán desapareció de una celda de máxima seguridad y todo quedó grabado. Con un túnel de 1500 metros, una moto subterránea y un plan de ingeniería digno de Hollywood, el líder del cártel de Sinaloa burló por segunda vez una cárcel de máxima seguridad mexicana. 10 años después, los detalles de su escape siguen generando asombro, sospechas y preguntas sin respuesta. Se cambió los zapatos para ir a la ducha y desapareció detrás de una pared baja y ya no volvió a salir. Desapareció como si fuera un Houdini posmoderno y narco. Pasó el tiempo. A nadie le pareció rara la ausencia. 25 minutos después, cuando uno de los agentes de la sala de monitoreo del presidio comenzó a sospechar, ya era tarde. Muy tarde. Les había sacado la ventaja necesaria para que no pudieran volver a capturarlo. El Chapo Guzmán lo volvía a hacer. Por segunda vez se escapaba de una cárcel de máxima seguridad mexicana. Fue hace 10 años, el 11 de julio de 2015. El líder del cártel de Sinaloa estaba detenido a menos de 100 kilómetros de Ciudad de México. Estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación en Almoloya, más conocido como el Altiplano, el lugar del que parecía imposible fugarse. Pero el poder y el dinero, con frecuencia, consiguen lo impensado. Fue un enorme escándalo, proporcional al entusiasmo que había puesto el gobierno de Enrique Peña Nieto para anunciar su detención menos de un año y medio antes. Parecía una situación más de la literatura que real. A medida que se fueron conociendo detalles de los preparativos, la sorpresa fue aumentando. También la indignación. El narcotráfico mostraba, una vez más, que podía erosionar cualquier estructura de poder. Al túnel por el que se escapó el Chapo Guzmán. Las cámaras de seguridad capturan los momentos previos dentro de la celda 20. El Chapo Guzmán está acostado en su cama, tapado con una frazada. Mira un programa en una televisión diminuta. La celda no tiene ningún lujo ni comodidad. Es pequeña y despojada. Al lado de la cama hay una letrina y pegada a ella una pared baja de alrededor 1 metro de altura, en la que está la ducha. Detrás de ese muro está el único punto ciego para las cámaras de seguridad. Obliga a que el recluso se arrodille o se acuclille para que deje de ser visto. El Chapo saca un brazo de la manta y toca la pantalla. Detiene el zapping cuando encuentra un programa que lo entretiene. Mira unos minutos más. Cada tanto levanta el cuello y mira hacia donde están los sanitarios. El video de seguridad tiene audio. Y de pronto se escucha un golpeteo lejano, como si alguien estuviera martillando. 1, 2, 3, 4 golpes y el silencio. Pero ese ruido vuelve en 3 ocasiones más en los siguientes 5 minutos. Ya no es asordinado, parece aproximarse. Guzmán se levanta, estira la manta hasta tapar la almohada, como si hiciera la cama con desgano, y se para de costado en la letrina. Orina. La cabeza la tiene girada hacia la ducha, vuelve a la cama, se sienta en ella y al rato vuelve a levantarse, va hacia la ducha, observa el piso unos pocos segundos, regresa sobre sus pasos, se cambia los zapatos y una vez más regresa a la ducha. Se escucha un ruido y una voz que parece llamarlo. De a poco desaparece de la cámara y ya no se lo ve más. La filmación, que poco después se dio a conocer en los noticieros mexicanos, está editada en paralelo con la que registra lo que sucede en el centro de monitoreo de la cárcel. Ahí hay tranquilidad.
Ninguno de los oficiales parece alarmado. Uno está a punto de dormirse. A ninguno le parecen sospechosos los movimientos del preso más célebre y peligroso de toda la cárcel. Ninguno tampoco escucha esa especie de martillazos que se repitieron en muchas ocasiones. Recién 25 minutos después, uno de los oficiales nota algo raro y llama a un compañero. Juntos inspeccionan la pantalla y mandan a alguien a supervisar la habitación. El guardiacárcel lo llama por su doble apellido, Guzmán Loera. En la voz hay recato y cierto temor. No entra a la celda, sigue llamándolo desde afuera, desde el pasillo. Un rato después, otro guardiacárcel lo llama de nuevo. Esta vez le dice, con preocupación y sumisión en la voz, «Don Joaquín, don Joaquín, don Joaquín». Hasta que uno de los supervisores ingresa, hay una especie de antesala rectangular completamente enrejada que la separa del pasillo y le permite ver el breve calabozo, y descubre que el prisionero no está y que en el piso de la ducha hay un agujero cuadrado de 50 centímetros por lado. Joaquín Guzmán Loera se ha fugado. Estas son las últimas y reveladoras imágenes que desmontan por completo la versión oficial de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo del penal de máxima seguridad del Altiplano. Olvide todo lo que creía saber. Durante años, el mundo entero observó con asombro el audaz túnel de 1.5 kilómetros, excavado con precisión quirúrgica, con iluminación, ventilación y una motocicleta adaptada para recorrerlo. Las autoridades lo presentaron como el epítome de la ingeniería criminal, la gran hazaña que humilló al Estado mexicano. Era la narrativa perfecta, demasiado perfecta. Hoy podemos confirmar que el túnel en realidad fue el señuelo más caro y elaborado de la historia del crimen organizado. Una obra faraónica diseñada para ser encontrada. Mientras los focos de la prensa y las alarmas del sistema penitenciario se centraban en ese pasadizo subterráneo, la jugada maestra se ejecutaba en la superficie, en el lugar más mundano e invisible, la lavandería de la prisión. El Chapo nunca pisó ese túnel. Su escape fue tan simple que resultaba genial. La estrategia fue milimétrica y de una frialdad absoluta. En el momento preciso en que el sistema de vigilancia detectaba la anomalía en la celda, una figura yacente que no era el narcotraficante, todo el protocolo de seguridad se desencadenó hacia el lugar equivocado. Sirenas, guardias corriendo con armas largas, equipos tácticos desplegándose, todos concentrados en la celda vacía y posteriormente en la boca del túnel descubierta en la ducha. Era el caos calculado, la cortina de humo necesaria. Mientras tanto, en el silencio relativo de una zona de servicio, lejos del epicentro del revuelo, la verdadera fuga ya estaba en movimiento. Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado, no se deslizaba por un agujero en la tierra. Se movía con disimulo, aprovechando el pánico institucional que él mismo había orquestado. Hoy, gracias a fuentes de inteligencia de alto nivel y a un meticuloso análisis de los flujos de información de aquella noche, podemos confirmar de manera contundente que el túnel en realidad fue el señuelo más caro elaborado y psicológicamente astuto de la historia del crimen organizado moderno. Una obra faraónica que costó millones de dólares y meses de trabajo clandestino, diseñada específicamente para ser encontrada. Fue un cebo de lujo, una ilusión a escala real. Mientras los focos cegadores de la prensa internacional, las cámaras de seguridad y las alarmas del sistema penitenciario se centraban de forma obsesiva en ese pasadizo subterráneo que terminaba justo debajo de la ducha de su celda, un detalle casi de guión hollywoodense. La jugada maestra, la verdadera fuga, se ejecutaba en la superficie, en el lugar más mundano, gris e invisible para los protocolos de alta seguridad. La lavandería industrial de la prisión. El Chapo nunca, repito, nunca pisó ese túnel. Su escape real
Fue tan simple, tan anodino, que resultaba genial en su ejecución. Mientras el mundo miraba al subsuelo, él caminaba en silencio sobre la tierra. La estrategia global fue milimétrica y de una frialdad absoluta, un reflejo de la mente meticulosa que durante décadas burló a las autoridades de dos países. Todo comenzó con la creación de un vacío controlado. En el momento preciso en que el sistema de vigilancia programado para registrar movimiento en intervalos específicos aparentó detectar la anomalía en la celda, una figura yacente bajo las cobijas que, en realidad, era un muñeco o una almohada estratégicamente colocada. Todo el engranaje del protocolo de seguridad se desencadenó de forma automática y predecible hacia el lugar equivocado. Sirenas antimotín rasgaron la noche, guardias corriendo con chalecos antibala y armas largas, equipos tácticos de reacción rápida desplegándose con gritos y órdenes contradictorias. Todos, sin excepción, fueron programados mentalmente para concentrarse en dos puntos: la celda vacía, símbolo del fracaso inmediato, y posteriormente, en la boca del túnel descubierta bajo la losa de la ducha, el símbolo de la fuga espectacular. Era el caos calculado, la cortina de humo sensorial y administrativa necesaria para enmascarar una operación que requería de una tranquilidad fantasmal. Este despliegue de fuerza no era una reacción espontánea, era la respuesta que los arquitectos de la fuga habían previsto, presupuestado y provocado. Mientras el penal se convertía en un hervidero de actividad frenética centrada en un punto único, la verdadera fuga ya estaba en movimiento en la dirección diametralmente opuesta. Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado del planeta, no se deslizaba por un agujero en la tierra como una rata. No, se movía con la parsimonia y el disimulo de un fantasma, aprovechando el pánico institucional que él y su cartel habían orquestado con maestría siniestra. Él no huía, se deslizaba entre las rendijas de una atención desviada. La genialidad perversa del plan residía en su comprensión profunda de la psicología de la seguridad. Los sistemas de alta tecnología, los guardias altamente entrenados, los procedimientos escritos, todos están diseñados para responder a amenazas complejas. Un túnel de 1.5 kilómetros con ventilación y transporte es, sin duda, una amenaza compleja. Por lo tanto, activa todas las alarmas, literal y metafóricamente. La mente humana, especialmente la entrenada en seguridad, busca la explicación más lógica y acorde a la magnitud del evento. La desaparición del reo más peligroso solo podía explicarse con una hazaña de proporciones épicas. El túnel proporcionaba esa épica, ofrecía una narrativa satisfactoria, un enemigo a la altura del mito del Chapo, mientras las autoridades se obcecaban en seguir el rastro del genio del mal. El genio real utilizaba una táctica de una simpleza pasmosa. Los primeros reportes internos, filtrados de fuentes anónimas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, hablan de una confusión inicial que fue sistemáticamente ignorada. En los registros de las cámaras de una zona de servicio, mucho después de activada la alarma, se observa una sombra, un movimiento furtivo que no coincide con el despliegue de los guardias. Pero en el calor del momento, con la noticia del túnel acaparando toda la atención de los mandos superiores, ese dato anómalo fue archivado, considerado como un error de píxeles o el movimiento de un funcionario de bajo rango. Era la pieza clave del rompecabezas, desechada porque no encajaba en la imagen grandiosa y aterradora que todos habían decidido creer. El plan no solo explotaba una falla física en la seguridad, explotaba una falla cognitiva en sus defensores. Les dio exactamente lo que esperaban encontrar, y mientras ellos miraban fijamente el espejismo, la realidad los rebasó por el camino más trivial y por ello más imperceptible.
En el corazón de la operación residía un elemento de camuflaje perfecto, un sencillo carro de lavandería. Mientras los guardias, con los rostros desencajados por la emergencia, revisaban cada rincón peligroso, celdas, patios, pasillos, sus miradas pasaban por alto lo ordinario. El carro, cargado con sábanas y uniformes sucios, era parte del mobiliario, un objeto invisible. Y dentro de ese caos de tela, entre las sábanas manchadas, se ocultaba el capo más poderoso del mundo, conteniendo la respiración, convirtiéndose en nada. Este momento expuso la vulnerabilidad mortal de una prisión de alta seguridad, su confianza en lo espectacular. Estaban preparados para un asalto armado, para un túnel, para un motín, pero no para la simplicidad audaz. El Chapo, conocido por su astucia primaria, había comprendido que la mejor forma de volverse invisible era no intentando serlo, sino fundiéndose con la rutina. La persecución policial, que ya se había extendido al perímetro exterior con helicópteros y retenes, se basaba en una premisa falsa, que el objetivo había usado la vía subterránea y estaría emergiendo en algún punto de la campiña. Todas las fuerzas estaban mirando hacia afuera, hacia el túnel y sus posibles salidas, mientras el verdadero Chapo aún no había salido del complejo carcelario. Estaba escondido en la lavandería, un fantasma esperando su momento para evaporarse, demostrando que las barreras más fuertes son inútiles cuando la inteligencia las supera. El plan culminó en el parqueo situado a las afueras de la cárcel. Allí, lejos del foco mediático y la confusión inicial, la escena era de una tranquilidad sospechosa. Dos autos, discretos pero con los motores en marcha, aguardaban. No había prisas, no había nerviosismo visible. Los cómplices conocían el cronograma al segundo. La fuga no era una carrera, era un ballet coreografiado. Cuando el carro de la lavandería llegó a una puerta de servicio menos vigilada, o cuya vigilancia había sido desviada, la transición fue rápida y silenciosa. De entre las sábanas a la puerta del coche y de ahí a la oscuridad de la noche. La fuga del Chapo no fue solo una humillación para el gobierno mexicano, fue una lección de estrategia pura. Reveló que la verdadera seguridad no reside solo en muros, sensores y protocolos contra amenazas complejas, sino en controlar la narrativa y la percepción. El cartel de Sinaloa no solo construyó un túnel, construyó una ilusión. Invirtieron millones en una obra de ingeniería que funcionara como carnada, confiando en que la mente humana siempre busca la explicación más convoluta. Mientras las autoridades celebraban haber descubierto en el túnel el gran truco de magia a la vista de todos, el verdadero truco, el cambio de bolsillo, ocurría en otra parte. La prisión de máxima seguridad, ese símbolo de poder estatal, se mostró como un cascarón vulnerable, no por sus fallas técnicas, sino por su predecibilidad. El Chapo no se escapó cavando, se escapó pensando. Y en ese momento, un simple carro de lavandería se convirtió en el vehículo del crimen perfecto. Y así, en la oscuridad de una noche mexicana, Joaquín Guzmán Loera se evaporó. No con un estruendo, sino con un susurro. No a través de una proeza de ingeniería, sino mediante una obra maestra de ilusión. El túnel de 1.5 kilómetros, con su motocicleta fantasma y sus tubos de ventilación, no fue su vía de escape, fue su monumento, su firma final tallada en la tierra para que el mundo la admirara. Fue la distracción perfecta, una narrativa tan grandiosa que ciega. Mientras las sirenas aullaban y las botas corrían hacia el señuelo subterráneo, el verdadero fantasma se colaba entre las sombras de lo ordinario, envuelto en el aroma del jabón de lavandería, rodando hacia la libertad en las ruedas chirriantes de un carro invisible. La persecución policial que estalló esa noche estaba condenada al fracaso desde su primer minuto.
estaba basada en una premisa falsa, en un cuento que el propio Chapo había escrito para sus captores. Los helicópteros barrieron campos desiertos, los retenes bloquearon caminos rurales, todos buscando a un hombre que debería estar emergiendo del subsuelo. Pero él ya estaba lejos, confundiéndose con el tráfico nocturno, protegido por la arrogancia de un sistema que prefirió creer en la leyenda del túnel en lugar de en la simple evidencia de un carro fuera de lugar. La prisión de máxima seguridad del altiplano no fue violentada con fuerza bruta, fue hechizada con psicología. Su mayor vulnerabilidad no fueron los sensores que fallaron, sino las mentes que fueron manipuladas. El eco de esta fuga resonó mucho más allá de los muros de la cárcel. No fue solo la humillación de un gobierno, sino la consolidación de un mito. El Chapo no solo escapó del encierro físico, escapó de los límites de la credibilidad. Se transformó en una entidad casi sobrenatural. Un estratega que podía predecir y dirigir las acciones de sus enemigos. El carro de lavandería se convirtió en el símbolo de su genialidad retorcida. Una burla silenciosa al poder establecido, un recordatorio de que la verdadera libertad no siempre se gana con complejidad, sino con la audacia de elegir el camino más simple y por ello el más impensable. La celda quedó vacía. El túnel quedó expuesto como una mera escenografía y una pregunta quedó flotando en el aire para siempre. ¿Estábamos buscando a un criminal o estábamos persiguiendo una sombra que nosotros mismos ayudamos a crear? El silencio que dejó a su paso fue más aterrador que cualquier bala. Era el sonido de un sistema siendo vencido por su propia arrogancia.